hora del cuento. ¡Oh, sí! Es la hora de entrar en el universo del cuento. ¡Jejeje! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! Hola, mi nombre es María de los Ángeles Boada y yo he venido a compartir con ustedes mi libro de burros, poetas y lobos, ilustrado por Tito Martínez. Hoy voy a leerles el cuento Bruno, el burro inteligente. Bruno era un burro orejón y peludo que vivía en el frío páramo de los Andes. Era, eso sí, muy curioso y sobre todo muy inteligente, pero burro al fin. A sus padres, Joel y Zoila Rebuznante, nunca les había llamado la atención que Bruno fuera tan listo, porque según las creencias de los burros, las orejas largas son una señal de inteligencia, y las de Bruno le llegaban hasta las patas. Bruno nunca estaba quieto. Le encantaba andar de un lado a otro en busca de aventuras y cosas que descubrir. Y es que lo que menos le gustaba era sentirse aburrido. Cuando no tenía nada que hacer, se decaía y caminaba cabizbajo, arrastrando las orejas por el piso y muy enfadado. Su papá lo animaba diciéndole que un burro aburrido es peor que un perro emperrado. Y esto le causaba tanta gracia que inmediatamente buscaba alguna cosa para entretenerse. Bruno pensaba que al ir a la escuela se acabaría para siempre el aburrimiento. Así que cuando por fin llegó el primer día de clases, se levantó temprano. Tomó de un solo sorbo la gran taza de jugo de zanahoria con heno que su mamá le había preparado y salió emocionado. Pero al llegar a la escuela se sintió muy raro. En su clase había muchos animales que vivían cerca de su casa, pero con los que nunca había hablado. Llamas, vacas, chanchos, gallinas, perros, gatos, ovejas y hasta ratones. Pero él era el único burro. Bruno se sentó solo en una esquina. Todos sus compañeros conversaban tan animadamente que ninguno se dio cuenta de que había llegado la maestra. Así que Miguel Pérez, un arrogante ratón de biblioteca que usaba unos lentes enormes, gritó: «Silencio en la corte que el burro va a hablar. El que hable primero, burro será». Bruno se sorprendió al ver que todos sus compañeros se quedaban callados y sin poder contener su curiosidad, preguntó en voz baja: «¿De qué corte hablan?». Toda la clase estalló en carcajadas y Miguel, burlándose de él, dijo: «Tenía que ser el burro». Bruno se sintió tan humillado que no volvió a decir nada en el resto del día. Esa noche, durante la cena, Bruno solo abrió la boca para comer su heno. Zoila y Joel lo miraban preocupados, y cuando su papá le preguntó: «¿Cómo estuvo tu primer día de escuela?», él, sin levantar la cabeza del plato, solo respondió: «Soy el burro de la clase». Los siguientes días no fueron mejores. Por miedo a que todos se burlaran de él, Bruno dejó de hablar durante las clases. A veces, la maestra preguntaba cosas que él sabía, pero por temor a estar equivocado, no se atrevía a responder. Y cuando ella le preguntaba algo directamente, Bruno contestaba lo opuesto de lo que pensaba, lo cual siempre estaba mal. Los recreos eran incluso peores, porque el juego que estaba de moda se llamaba, precisamente, el burro. Para jugar, dos animales lanzaban la pelota de un lado al otro y el burro debía tratar de atraparla para dejar de serlo. Un día, Bruno se animó a pedir a sus compañeros que lo dejaran jugar, pero Miguel, el ratón sabelotodo, le respondió: «Es que si tú juegas, siempre vas a ser el burro. Entonces, ¿para qué juega el resto?». Así que, poco a poco, Bruno empezó a pensar que ser burro era la peor desgracia para un animal. No tenía ningún amigo y todos sus compañeros se burlaban de él cada vez que abría la boca, aunque solo fuese para bostezar. Pero lo peor de todo era que, como no tenía con quién jugar, estaba más aburrido que nunca. Se pasaba los días solo, caminando cabizbajo de un lugar a otro y barriendo el piso con sus largas orejas. Así que su padre, para tratar de animarlo,
le regaló un libro. ¿Un libro?, preguntó Bruno decepcionado al abrir su regalo. Sí, es para que te entretengas, dijo su papá, orgulloso de que su hijo ya supiera leer. Pero mis compañeros dicen que los libros son aburridísimos. ¿Y tú vas a hacer caso a todo lo que te diga un montón de animales? Así que Bruno, resignado, se dedicó a leer y pronto empezó a imaginarse que se convertía en sus personajes favoritos, en los caballos que tiraban de la carroza de la Cenicienta, en la bestia que se enamoraba de la bella y hasta en el flautista que se llevaba todos los ratones de Hamelin hacia el río, el cual, por obvias razones, era su cuento preferido. Y mientras más leía, mucho más aprendía. Pero cuando se acababa la lectura, Bruno dejaba de ser un personaje fantástico y volvía a convertirse en un triste y solitario burro. Hasta que un día, mientras imaginaba que iba volando en la alfombra mágica de Aladino, fue interrumpido por el chancho Celestino, que venía de jugar un partido de fútbol y estaba muy sudado y enlodado. ¿Estás leyendo?, preguntó asombrado Celestino, mientras se refrescaba tomando el agua del río. Sí, ¿por qué?, dijo Bruno intrigado. No, por nada, solo que pensé que no sabías leer. Bruno no se atrevió a responderle nada. Entonces, Celestino continuó. ¿Tienes algún libro sobre chanchos? Sí, el de Lobo Feroz y los 3 cochinitos. Si quieres, ven a mi casa y te lo presto. Bueno, muchas gracias, pero primero me voy a bañar, porque no me gusta andar por ahí todo mugriento. Bruno se acordó de que Miguel siempre decía que los chanchos eran enemigos de la limpieza y le dijo: yo pensaba que los chanchos eran todos unos cochinos. ¿Por qué?, preguntó Celestino asombrado. ¿Alguna vez me has visto sucio? No, sino que eso es lo que dicen por ahí. Ah, sí, pero los animales siempre se inventan cosas solo por tener algo de qué hablar. No sé si has escuchado, pero dicen que los perros son súper fieles y el perro Nacho traicionó a su novia Fifi. Cierto, nunca había pensado en eso. Y también dicen que los gallos son madrugadores, pero al gallo Alberto todos los días se le pegan las sábanas. Y dicen que los burros... Bueno, tú sabes. Y ya ves, eres uno de los pocos de la clase que ya han aprendido a leer. Entonces, ¿tú no crees que yo por ser burro sea tonto? No, antes pensaba que eras tonto porque nunca te había escuchado decir nada inteligente. Bruno se sonrojó y Celestino le dijo, riéndose. Te estoy molestando. En verdad nunca he pensado que seas tonto, pero incluso si fuera así, deberías empezar a creer en ti mismo y no en lo que el resto diga de ti. Esa noche, mientras Bruno trataba de dormirse, las palabras de Celestino no le dejaban de dar vueltas por la cabeza. Después de mucho meditar, se dio cuenta de que su amigo tenía razón y que lo que se decía por ahí de los animales no era necesariamente cierto. Dicen que los borregos siempre andan siguiendo a los otros, pero el borrego Benito era el líder de la clase. Y la gata Matilda no era ninguna huraña, todo lo contrario, era la más sociable de sus compañeros. Entonces Bruno volvió a sentirse orgulloso de ser un burro. Mañana mismo le voy a demostrar a ese ratón lo inteligentes que podemos ser los burros, pensó. Pero las cosas no resultaron como Bruno había planeado, porque, extrañamente, y por primera vez desde que había empezado las clases, Miguel faltó, lo cual sorprendió a todos, ya que había tenido siempre una asistencia intachable. Al día siguiente, la sorpresa fue mayor cuando lo vieron llegar sin sus lentes. Sus ojos, que antes se veían enormes y amenazadores, se habían convertido en 2 insignificantes puntitos negros que salían por encima de su nariz. Aunque nadie supo con certeza lo que había sucedido, los rumores decían que había botado sus lentes mientras ayudaba a su padre, el ratón Pérez, a recoger el diente de leche del hijo del odontólogo del pueblo. Y como Miguel tenía pánico a los dentistas, no se había atrevido a regresar para recuperarlos. El ratón sentía mucha vergüenza de andar sin sus lentes, pero por orgullo no le dijo a nadie que sin ellos no podía ver absolutamente nada. Así que, para evitar convertirse en el hazmerreír de sus compañeros, ese día no se sentó al frente de la clase, como había hecho siempre, sino al final, junto a Bruno.
Lo que no se imaginó fue que la maestra, intrigada por su extraño comportamiento, lo escogería a él como primer candidato para dar la prueba del libro leído. A ver, Miguel, veamos si has entendido la historia de Pinocho. Son 2 preguntas, de 10 puntos cada una. Miguel se quedó frío, porque obviamente no había podido leer el cuento la noche anterior. Desde que se habían perdido sus lentes, veía las letras de los libros como unas manchas borrosas e incomprensibles. Dime, ¿cuál es el nombre del viejito que fabricó a Pinocho? Miguel no respondió. Solo se quedó callado mientras sentía que le temblaba todo el cuerpo, desde su larga cola hasta el último de sus bigotes. Entonces, el zorro le dijo, burlón: ¿Qué pasó, Miguel? ¿Se te comió la lengua el ratón? Todos en la clase estallaron a carcajadas. Pero Bruno se acordó de cómo se había sentido el primer día de clases y le dio pena ver a Miguel en la misma situación. Así que decidió ayudarlo y bien bajito, sin que la maestra escuchara, dijo: ¡Gepeto! Asombrado, Miguel se volteó hacia Bruno, y aunque en principio no estuvo muy convencido de hacerle caso, se dio cuenta de que no tenía otra salida. Así que respondió, inseguro: ¿Gepeto? Muy bien. Ahora una pregunta más difícil, dijo la maestra. ¿En qué se convirtió Pinocho después de haber vivido 1 año en el país de los juegos? Miguel miró al burro suplicante. Entonces Bruno, con mucho cuidado de que la maestra no se diera cuenta, susurró tristemente: ¡En un burro! Y Miguel, con mucha más confianza que antes, repitió lo que había dicho Bruno. La maestra, orgullosa, lo felicitó. Muy bien, se ve que leíste el cuento con mucha atención. Aliviado, Miguel se acercó a Bruno y en voz bajita, casi imperceptible, le agradeció. Pero no hacía falta, porque gracias al ratón, Bruno había podido demostrarse a sí mismo que los burros son animales muy inteligentes. A partir de ese día, Miguel aprendió su lección y nunca más volvió a molestar a sus compañeros ni a comportarse como un sabelotodo arrogante. Pero lo mejor de todo fue que su nueva actitud agradó tanto a sus padres que como premio le regalaron lo que Miguel siempre había querido: unos lentes de contacto. Bruno, por su parte, recuperó la confianza en sí mismo, gracias a lo cual pronto se convirtió en el mejor estudiante de la clase. Sus amigos, al darse cuenta de que los burros no eran nada tontos, decidieron cambiar el nombre al juego El Burro por El Despistado. Y Bruno, que no se perdía ni un solo partido, nunca más volvió a ser un burro aburrido. Oso de anteojos, yo quiero conocer al burro del cuento. Sí, ya somos 2. Yo quiero que me preste un cuento sobre osos. Y yo quiero que me preste un cuento sobre colibríes. Pero sobre todo, quiero decirle que es mi héroe. Ya, ¿y por qué? Porque aunque los otros animales se burlaban de él, los libros le enseñaron a tener confianza en sí mismo. ¿Verdad, verdad? Él recuperó lo que los humanos llaman autoestima. Sí, y los animales también. Sí.